Estimados amigos, bienvenidos a este canal de YouTube en donde solemos mezclar temas diversos, esperando siempre vuestras respuestas y vuestros comentarios respetuosos y vuestras opiniones, obviamente. Cuando digo respetuosos creo que no hace falta indicarlo porque la verdad es que hay una gran calidez entre ustedes que escriben, que aportan, que critican o que comentan y este servidor que trata de responder a todos uno por uno. De vez en cuando aparece alguno con esas cosas que ni siquiera vale la pena comentar porque lo único que uno puede pensar es para qué perdés el tiempo en seguir en un canal para hacer preguntas o comentarios que no tienen nada que ver con nada. Es perder el tiempo. Si a mí no me gusta algo, no lo veo y chao. Bueno, hay algunas preguntas que siempre están flotando en el mundo del boxeo que son como leyendas urbanas. Por ejemplo, hay una que es habitual, yo no sé si ahora es tan habitual, pero lo fue durante mucho tiempo, que es esa que pregunta. Yo cuando trabajaba en el gráfico, cada dos por tres sonaba el teléfono y aparecía la bendita pregunta. ¿Con quién peleó primero Mantequilla Nápoles? ¿Con Monzón o con Saldaño? Bueno, había que explicarle, yo no les voy a dar la respuesta de todas maneras. Otra leyenda urbana. José María Gatica fue a Estados Unidos, le puso la cara a Ike Williams y perdió por nocaut de un solo golpe, disputándose el campeonato mundial de la categoría liviano. Totalmente errónea también la aseveración. Acá no hay una pregunta, hay una afirmación que no tiene nada que ver con la realidad. Así podríamos seguir con otras, no hay tantas, pero las hay. De todas maneras, hay una que también suele aparecer de vez en cuando y a veces es un tono absolutamente interrogativo y curioso y a veces no tanto. ¿Por qué Carlos Monzón no peleó con Marvin Hagler? Algunos preguntan porque no saben, creen que hubo alguna negociación o algo y que la pelea no se hizo por alguna razón. Y otros hacen la pregunta un poco como Monzón no quiso pelear con Marvin Hagler, que ya es distinto, ya están creando una duda de que Monzón no una duda, están casi planteando una aseveración que Monzón no quiso pelear con Hagler. Bueno, nada hay más interesante que la parte de los datos, de la estadística y de los números. Yo no soy muy amante de ello, pero a veces los números sirven justamente para poner las cosas en su lugar. Carlos Monzón nació en 1942, Marvin Hagler en 1954. Ya en el arranque, Carlos Monzón era 12 años más viejo que Marvin Hagler. Carlos Monzón se retiró en el año 1977. En ese año, 1977, Marvin Hagler, que tenía 23 años, Monzón se había retirado, se estaba retirando, le gana a Mike Colbert por nocaut en 12 asaltos. En ese momento él tenía 36 peleas ganadas, 2 perdidas y un empate. Pero en ese momento no era el Marvin Hagler que recordamos usted y yo. Era un hombre que estaba subiendo, que estaba ascendiendo, que estaba haciendo muy buenas peleas, pero que todavía no aparecía en las grandes carteleras. A veces esa curiosa mezcla de lo que uno recuerda con lo que pasó. En este caso, Marvin Hagler, para volver a los datos y a la estadística, tenemos que decir que cuando Monzón llevaba 2 años de retirado, tenía 34 años Monzón cuando se retiró, cuando Monzón tenía 36 y llevaba 2 años de retirado, Hagler pelea en el año 1979 y empata con Vito Antofermo. O sea, ese gran fenómeno indestructible, ese boxeador que arrasaba con todo, que nadie le podía ni siquiera hacer sombra, terminó empatando con Vito Antofermo, que dicho sea de paso, le gana el título a Hugo Corro en una pelea más que pareja. Y que no está recordado, Vito Antofermo, con todo el respeto del mundo,
como un gran boxeador. Era un boxeador tosco, aguerrido, tiraba para adelante. Bueno, recién en 1980, o sea, 3 años después que se retiró Monzón, logra ganar Hagler, le gana a Alan Minter en Inglaterra. Era una pelea que también tuvo sus bemoles porque incluso los ingleses hasta le tiraron latas de cerveza llenas a Hagler por esa actuación. A lo que quiero llegar es que no es que Monzón no quiso pelear con Hagler y lo rehuyó. No sabía quién era Hagler. A lo sumo podríamos saber nosotros, los periodistas. Yo viví esa época muy intensamente y tenía no solamente que trabajar en el gráfico, lo hacía también en La Peña del Camionero, un programa de Radio Continental en donde tenía que dar 10, 12 noticias por programa todos los días. Y escribía para Knockout Mundial también un poco y escribía para afuera. Sí, debo haberlo sentido nombrar a Hagler porque era un boxeador que estaba creciendo, pero faltaban todavía 2 años para que peleara con Antofermo y empatara. O sea que esa pelea, sí, podría haber sido, pero no tenía sentido. Había muchos años de diferencia. Entonces, creo que con esto respondo a más de un eh, seguidor que obviamente a veces con el correr de los años y de los tiempos no logramos medir el- la dimensión de cada uno. Es como decir que cuando Troilo empezó a tocar con la orquesta no iba nadie. Bueno, claro, no lo conocía nadie. En algún momento alguien se va haciendo conocido. Pero está buena la pregunta porque me obliga a mí también a buscar bien todos los datos como para dar una respuesta satisfactoria. Dicho esto, después a ustedes les dejo la, la, la búsqueda, si tienen ganas, de saber si Gatica peleó o no por el campeonato del mundo con Ike Williams, por ejemplo, o de saber con quién peleó primero Monzón, con Mantequilla Nápoles, con Carlos Monzón o con Horacio Saldaño. Y si tienen ganas de hacer mucha investigación, pues yo le hice hace mucho tiempo a esto, así como teóricamente Monzón y Hagler podrían haber peleado, es cierto, pero no por el campeonato del mundo, también podrían haber llegado a pelear en una pelea también muy tomada con pinzas, Horacio Acabalo y Pascual Pérez. Es decir, los tiempos llegaban a dar, pero había un proceso que se llama maduración. Hagler estaba creciendo, estaba ascendiendo para llegar a los rankings, era zurdo, no era un boxeador buen visto justamente por su condición de zurdo, y Monzón ya en el 77, entre otras cosas, le había ganado 2 veces a Rodrigo Valdés. Aclaro esto porque también una cosa que se suele decir mucho en este tema de Carlos Monzón es que no le ganó a nadie, que todos estaban retirados, que todos estaban de vuelta. Ahora, cuando yo pregunto a qué boxeador eludió Monzón, no encuentro respuestas. Yo en esa época lo vivía muy intensamente, porque obviamente era el boxeador insignia de la Argentina. Yo no recuerdo que haya habido ningún boxeador que haya sido mencionado como posible rival de Monzón y Monzón no haya querido pelearlo, que haya estado en condiciones. Cada uno pelea en la época que puede. A Monzón le tocó una época en donde a lo mejor Emil Griffith, Nino Benvenuti, Tony Licata, Rodrigo Valdés, 2 veces, para muchos eran todos boxeadores de vuelta, bueno, le tocó eso. Además, y esto siempre lo agrego, yo no conozco ningún promotor del mundo que cuando tiene una figura importante la ponga con un rival que le pueda ganar el propio. Normalmente eso no se hace. Así que si hubo alguno que desconozco quién es y ustedes tienen la respuesta, se los voy a agradecer. De todas maneras, no quería cerrar esta charlita diciéndoles, aunque voy a volver en el tema, que muchos de estos temas no van a aparecer en un libro que estoy escribiendo, y en donde, por supuesto, si cuento esto, ustedes no van a tener interés en el libro. ¿Tienen interés en leer el libro? Van a ser mis recuerdos, las cosas que hice,
los boxeadores que conocí, las mejores peleas que vi. Una forma de hacer un balance de una historia que empezó hace ya unos cuantos años, en esto de estar en este apasionante mundo del boxeo. Bueno, espero opiniones, espero comentarios, espero críticas, espero estar en contacto con ustedes y seguir encontrándonos en este nuestro canal de YouTube. Que la pasen bien.